Bienvenidos, feliz sábado. Vamos a hablar un tema muy importante, vamos a aprender mucho en esta mañana acerca de el heraldo del rey. La lección se trata acerca de Juan el Bautista. Vamos a ver qué sucedió con este hombre que tuvo un ministerio de casi un año y medio, cuando él empieza a anunciar que el reino de Dios se ha acercado, que lo hemos visto en el trimestre pasado. Antes vamos a hacer una dinámica nosotros, vamos a ver nosotros lo que es ser un mártir. Tú has escuchado mucho esta palabra mártir, has visto películas. A veces hay en las películas dicen este o esta que ha muerto ha sido un mártir, ha sido algo, ¿no? Conocemos mártires famosos como Juana de Arco, que fue una mártir de Francia. Conocemos muchos sacerdotes y personas cristianas, incluyendo la Biblia, habla de personas mártires, pero la definición de mártires es algo que tú tienes que conocer y son personas que prefieren morir antes que renunciar a su fe. Eso dice el libro de las definiciones. Que ha padecido grandes sufrimientos e incluso la muerte por defender sus opiniones, una persona que sufre mucho. Estas son personas que se consideran mártires. Hay personas famosas que son mártires, una de las cuales encontramos a Juana de Arco, aquella mujer que ayudó en Francia a liberar a su pueblo de los ingleses. Entre tantos mártires que tú puedes conocer. Cada pueblo, cada país tiene un mártir, ¿no es cierto? Personas también que han defendido la patria cuando estaban bajo el dominio de los españoles, de los británicos o de algún otro pueblo, y ellos sufrieron por lograr la independencia de su país. También se le consideran mártires o héroes, ¿no? Pero hay una diferencia entre mártir y un héroe. Mayormente la palabra mártir la usamos nosotros en la iglesia porque son personas que prefieren morir que renunciar a su fe. Bueno, el versículo se encuentra en Mateo 11:1, dice, Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué maravilloso es pensar que la gente tenga un alto concepto de ti. Jesús no habló de ninguno de los profetas quién era mayor, no habló de David, no habló de Salomón, no habló de Moisés, pero Jesús dijo que entre las que habían nacido de mujer, el mejor o el mayor era Juan el Bautista, ¿no es cierto? ¿Quién era Juan el Bautista? Si tú ves ahora que están en Semana Santa o tú has visto las películas en Semana Santa o quieres ver una película de Jesús, tú vas a ver a un Juan el Bautista que aparenta ser medio loco. Él se vestía diferente, como hemos visto en la otra oportunidad, se vestía con piel de camello, tenía un cinto de cuero, comía miel y langostas, entre otros, era su alimentación, y estaba bautizando a las personas. Pero él era no solamente una persona de una vestimenta especial. La Biblia dice que en Lucas que él se levantaba para bautizarlas y le decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Interesante, ¿no? Imagínate a tu pastor, a tu maestro o a mí mismo que te diga, tú eres una víbora, ¿no? ¿Quién te enseñó que tú puedes escaparte de la pandemia? O sea que Juan el Bautista empezó a predicar en el río Jordán porque había mucha agua para bautizar y él no buscaba a la gente venía a él, pero venían a él porque su predicación era diferente y era directa. A mí me gusta un pastor que es directo y su mensaje es interesante. No me gusta uno que le dé vueltas al asunto. Así que a mí me hubiera gustado estar escuchando a Juan el Bautista. De hecho, sería una de las personas que realmente estaría con Juan el Bautista. Así que Juan era osado, era valiente. Él decía las cosas como tenían que hacer. Él era una persona que no se le ocurría decirle a una persona víbora. Él sabía que la gente era hipócrita, que habían judíos, su pueblo, que eran los que eran gente hipócrita, no eran leales a Dios,
eran personas falsas, algunos hacían malos negocios, algunos o diezmaban, iban al templo por costumbre, pero no estaban en una buena relación con Dios, y él atacaba eso y lo decía directamente. Es interesante que necesitamos a veces predicaciones o llamadas de atención de una manera fuerte. Dios ha usado esta pandemia, el coronavirus, para llamar la atención a los miembros de la iglesia, a ti y a mí, para que nosotros hagamos la obra de predicación, para que dejemos de confiar en las cosas del mundo, para que dejemos de confiar en nuestra fuerza, en nuestra tarjeta de crédito, en nuestra casa, y tengamos que hacer la palabra de Dios, porque necesitamos una manera dura. Y Juan era la persona indicada para decirle al pueblo que no sean hipócritas y utilizaba el término de una víbora para que la gente reaccionara. Pero también Juan tenía otras cualidades. Decía, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir que nosotros tenemos a Abraham, que es nuestro padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan les decía a ellos que si tú eres una persona cristiana, tú tienes que dar frutos, un ejemplo apropiado. Y no te excuses diciendo, mi papá es adventista, mi papá es anciano de la iglesia, mi papá es pastor, mi abuelo fue pastor. No, porque Dios puede levantar personas sin necesidad de tener un antepasado que ha sido una persona fiel a Dios. O sea que a veces los judíos pensaban, yo soy descendiente de Abraham, automáticamente ya tengo el cielo. Y hoy día tú puedes decir, yo soy adventista, mi papá es adventista, mi papá diezma, mi papá es pastor, o mi mamá fue hija de pastor. No, tú tienes que tener una vida personal y dar frutos positivos. También Juan decía que el árbol que no produce buen fruto tiene que ser cortado. Así que eso él decía que si los cristianos no damos un buen testimonio, lo mejor era que ser alejados de la iglesia por Dios mismo. Así que era lo que él decía, que las personas tenían que dar un buen fruto y no podíamos ser árboles lindos, hermosos, con hojas, pero que no diéramos un fruto, es decir, que no compartamos el Evangelio con otras personas y que otras personas puedan encontrar en nosotros la verdad. Así que si un árbol no da frutos, está lindo el árbol, pero no da frutos, es como el cristiano que está lindo, se viste bien, habla bonito, pero nunca tiene o da una experiencia con Dios a otras personas. Entonces la gente le preguntaba, o sea que quiere decir que sus predicaciones, a pesar de ser duras, eran predicaciones reales, motivaba a la gente a pensar y la gente le preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Y Juan no les decía cosas difíciles, le decía cosas que tú y yo podemos hacer, ¿no? El que tiene dos túnicas, le dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, tienes que ser una persona que dé un fruto. En vez de acumular tantos juguetes, tanto dinero, tanto juego de PlayStation, eso comparte con alguien que no lo tenga. Si tienes comida y antes que la comida se pudre y se bota, mejor regálaselo a alguien que lo está necesitando. También venía gente publicana, era la gente pecadora, y ellos querían ser bautizados y le preguntaban, mira, yo quiero bautizarme, pero ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, no cobren más de lo que tienen que esa gente cobrar, porque los publicanos eran los que cobraban los impuestos para Roma, y en vez de cobrar 5 monedas de oro, cobraban 6. La sexta moneda se la guardaban. Así que le decía que tenían que ser honrados. Incluyendo venían soldados romanos quizás, soldados de los sacerdotes, y le preguntaban qué vamos a hacer. Y él les dijo, no extorsionen a nadie, no hagan negocios ilícitos, no calumnien y conténtense con el dinero que ustedes ganan. Ustedes ganan buena plata, ¿no? O sea, no amenaces, no digas, ok, tú me das esto, sino le digo que te vi que tú estás en contra del emperador romano. O sea, no hagan amenazas, no a nadie, no calumnien y sobre todo estén contentos con su salario. Pero
Tú siempre esperas que la predicación de tu pastor o mi enseñanza sea para ti, pero Juan el Bautista abarcaba a todos, gente pobre, gente rica y llegaba hasta el palacio. O sea, cuando tú das un mensaje, no te limites solamente a tus amigos, a las personas de tu comunidad, a tu familia, sino que tienes que llegar hasta lo más alto. Y las predicaciones de Juan el Bautista llegaban hasta la casa de Herodes. Resulta que Herodes era el rey de esa parte del mundo, de Galilea, y entonces él era tetrarca, o sea, que él era el gobernante, pero él estaba teniendo una relación sentimental, estaba conviviendo con su cuñada, que se llamaba Herodías, que era la mujer de Felipe, hermano de Herodes. O sea, que él le había quitado la esposa a su hermano. Y esa era una de todas las maldades que él había hecho. Y entonces Herodes, Juan iba donde Herodes y le decía a Herodes, tú tienes que dejar a Herodías porque estás cometiendo un pecado contra el pueblo, un pecado contra tu familia. Y entonces esto llegaba a oídos de todos porque nadie, mire, nadie, ningún sacerdote, ningún fariseo se atrevía a decirle al rey, rey, tú estás en pecado, tú estás cometiendo el pecado, ¿cómo tú puedes tener una relación sentimental amorosa con tu cuñada si ella está casada con tu hermano? Pero nadie se atrevía, pero Juan el Bautista sí lo hacía. El mensaje de Juan el Bautista había llegado hasta el mismo palacio. Le decía, rey, tú tienes que dejar a esa mujer. Ahora, es por eso que Juan fue encerrado en una cárcel, por una cosa mala. Fue llevado a la cárcel porque él estaba señalando el pecado del rey. Ahora, ustedes dirán, eso le pasó por metiche. Está bien, se lo ganó. Algunas personas en la iglesia piensan eso, que él se ganó eso por metiche, no tenía nada que hacer. Él simplemente hubiera ignorado el pecado como ignoraban los sacerdotes y fariseos y saduceos, y no. Cuando hay un pecado en la iglesia, en tu casa, uno tiene que llamar la atención a la persona. Si tu papá toma cerveza sabiendo que es adventista, tú tienes que decirle, papá, tú estás en pecado, estás tomando una cervecita. Si tú ves que hay un pecado en la iglesia, y ahora Juan no era que lo predicaba al pueblo. Juan iba y le decía a Herodes, le decía el pecado que él tenía. Y por supuesto, la mujer Herodías no se quedaba contenta, porque ahora ella era la reina. Aunque no estaba casada, estaba con el rey. Así que tenía un título real que tenía ella que cuidar. No le servía, o no estaba contenta con solo ser la esposa del hermano del rey, un príncipe, sino que ella había alcanzado ser la reina de, del palacio y por supuesto de todas esas tierras. Así que esta mujer convenció y lo metió a Juan a la cárcel. Ahora, esto te enseña que las personas que estamos sirviendo a Dios no siempre van a recibir una recompensa en este mundo, sino las consecuencias de predicar la palabra de Dios, de anunciar de Jesús, de llamar al pecado por su nombre, porque Juan le decía, tu rey está con Herodías, que es la mujer de tu hermano, significa que decir eso trae una consecuencia. Traía rechazo, podía traer persecución, puede traerte la cárcel y también la muerte. Así que los grandes mártires de la historia, de la Biblia, en la Biblia, porque no fue Juan el único mártir, él recibió algo, una recompensa que no era buena, sino una consecuencia de predicar, que fue el rechazo, la persecución, la cárcel y la muerte. Ahora, Lucas dice que Juan estaba por orden de Herodes. Otros pasajes también te explican lo que le sucedió a Juan. Eh,
Juan realmente estaba en la cárcel. Él tenía sus discípulos, pero aún en la cárcel, Juan estaba predicando y decía a Herodes, ten cuidado, estás en pecado, estás con la esposa de tu hermano. O sea, que no creas que porque tú predicas la palabra de Dios, no te puede sobrevenir la muerte. Puede ser que tú por predicar de Jesús, por defender la verdad del sábado, puede ser que tú por ser adventista, por mantenerte leal a Dios, puedes ser un mártir, una persona que sea perseguida, sea rechazada, estés en la cárcel o puedas morir. Cuando estudiábamos nosotros acerca de Rusia, en Rusia hay un monumento para los adventistas, un monumento para la gente adventista que se mantuvo fiel a Dios, pero que los comunistas mataron a esas personas por ser adventistas del séptimo día. Así que hay que asumir esta responsabilidad que cuando tú predicas de Dios, cuando tú hablas a otra persona de Dios, cuando tú realmente llamas al pecado por su nombre, es seguro que te van a perseguir, pueden mandar a la cárcel, aunque estés haciendo algo correcto por Dios, inclusive hasta la muerte. Y Juan lo aceptó. Mientras Juan el Bautista estaba en prisión, sus discípulos de Juan lo visitaron y le contaron lo que Jesús estaba haciendo. Ellos le contaron la multiplicación de los panes, acerca de que Jesús había sanado ciegos, leprosos, de que Jesús había convertido el agua en vino, y les contaron todas las predicaciones de Jesús, porque estos discípulos estaban con Jesús y también les contaba que la gente venía hacia Jesús y Juan estaba en la cárcel, estaba allí. Y la cárcel en esa época no era un lugar bonito. Ahora cuando tú ves una película, ves un lugar oscuro con una vela, pero en ese lugar había frío, la comida no era buena y por supuesto no era un lugar para un hijo de Dios. Pero Juan estaba ahí y sus discípulos le contaban lo que, lo que estaba pasando con Jesús. Recuérdate que Juan había anticipado que Jesús iba a venir a juzgar y liberar al pueblo de los pecados. Pero como Jesús no lo estaba haciendo de la manera que Juan lo esperaba, Juan estaba un poco sorprendido, perturbado, y él quería saber que realmente si realmente Jesús era el Mesías o había que venir otro. Pero los discípulos le aumentaban su fe y le decían, mira, hemos visto que Jesús sanó un ciego, mira que una mujer tocó a Jesús, o mira que Jesús convirtió el agua en vino, mira que Jesús sacó demonios, y entonces era algo impactante. Por eso Juan mandó a dos de los discípulos para preguntarles si era aquel que había de venir o teníamos que esperar a otro. Había dudas. Eso quiere decir que aunque la persona esté haciendo cosas para Dios, no significa que no podemos tener dudas. Lo que te enseña esta historia es que cuando tú tienes una duda y estés a punto de desanimarte, lo mejor es preguntarle a Jesús en oración. Porque Juan el Bautista no fue a preguntarle a algún discípulo o a un curandero, a un espiritista o al mismo rey. Él fue donde tenía que ir y fue y se presenta ante Jesús. Si tú tienes una duda, tú tienes que decirle a Jesús cuál es la duda que tú tienes en tu corazón. Entonces, cuando estos dos hombres, los dos discípulos de Juan, vienen y Jesús los atiende bien, no los vio como rivales. No les dijo, oh, ok, ustedes están en el bando equivocado. Ustedes tienen que estar conmigo, que soy Jesús, no con Juan, que ahora está en la cárcel. No, sino que les dijo a estos hombres, vean y escuchen, miren y escuchen. O sea que ellos tenían que contarle porque la fe viene por el oír y por el ver, ¿no es cierto? Y entonces ellos vieron que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos escuchaban, los muertos eran resucitados y los pobres era anunciado el evangelio. Importante. Pero tristemente Satanás no estaba contento. Y por supuesto que Satanás no estaba contento con lo que Juan decía y lo mantenía en pecado al rey.
y tampoco estaba contento con lo que pasaba con Juan el Bautista. Así que pronto vino el cumpleaños del rey, así que el rey hizo una fiesta, y entonces la hija de Herodías, Salomé, estaba realmente ahí, y entonces era una muchacha joven, bonita, una muchacha de la nobleza, y entonces ella baila, y era una fiesta no cristiana, por supuesto, pero una fiesta adventista. Era una fiesta donde había licor y el rey estaba borracho, ver una mujer hermosa danzar, una princesa, eh, una muchacha de una extraordinaria porte, ¿verdad? Una mujer que danzaba en una manera demasiado sensual. Y entonces el rey le dice, muchacha, tú me has alegrado mi cumpleaños, tú me has dado una alegría en este lugar. Lo que tú quieras, yo te voy a dar. Ahora, la gente, cuando él dijo eso, la gente le escuchó. Entonces existe un peligro cuando tú prometes algo y no piensas en las consecuencias. Tú puedes prometer, sí, yo voy a ir, o sí, yo voy a dar esto, o sí, yo voy a hacer eso, pero no piensas en las consecuencias porque estás emocionado, porque el rey Herodes estaba súper emocionado, era un cumpleaños inolvidable. Estaba con la mujer allí y aparece la hija y le danza y le baile, todos disfrutaron el baile, había alegría y él dijo, mira, mira, estoy súper contento, lo que tú me pidas yo te voy a dar. Pero Herodías aprovechó estas circunstancias. Dice la Biblia que esta mujer, Herodías, llama a la hija y le dice a su hija, tú tienes que pedirle algo al rey, él ha hecho una promesa. Y es una oportunidad para nosotros de quedarnos como yo como reina y tú como princesa real. Así que ve al rey y pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato de plata. ¿Tú te imaginas esa escena? ¿Te imaginas la cabeza de un hombre, de un hijo de Dios? ¿Te imaginas la idea de esa madre? Esa muchacha no sabemos cuántos años tendría, podría tener 15, 16 años, en todo el esplendor de su belleza, pudiendo haber pedido joyas y vestidos. La madre le dice, ve y pídele que te den un plato de plata, la cabeza de Juan el Bautista. Y yo me imagino la cara de la hija. Ella podía haber pedido una casa, un palacio, pudo haber pedido ropas reales, muchas monedas de oro, diamantes, joyas valiosas, casarse con un príncipe, pudo haber pedido un viaje por todo el mundo, pero mira lo que la madre había tramado. Aparte de ser una mujer adúltera, porque había dejado a su esposo para casarse con el rey, también era una mujer de malas ideas. Y es verdad por esa razón también que el rey Herodes se quedó perplejo cuando esta mujer se le acerca y le dice, oh, ¿qué tal? ¿Qué vas a pedir? Quizás una joya valiosa, un viaje por Egipto, vas a pedir casarte con una persona importante, vas a pedir una fiesta de cumpleaños para ti, vas a pedir diamantes. Y la muchacha le dice, yo quiero que tú me des la cabeza de Juan el Bautista. Y esto al rey lo entristeció porque era la única forma de cómo podía conseguir la mujer que tenía Herodías hacerle daño al profeta. Así que como el rey había hecho un juramento en presencia de sus invitados y no podía irse para atrás, tristemente él pudo haberlo hecho, pero simplemente le importó más el protocolo real, le importó más el que iban a decir mis invitados, pero simplemente no quería, quería cumplir lo que había dicho y entonces mandó a uno de sus soldados que vaya y le traiga la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Tú te imaginas ese cumpleaños? Ese cumpleaños sería inolvidable, no solamente para el rey, sino para los que vieron la cabeza de Juan el Bautista, aquel hombre que había predicado de Jesús, aquel hombre que había anunciado que Jesús era el Mesías, aquel que estaba seguro de que Jesús era el Mesías, ver su cabeza sin vida en un plato. Y el plato se lo dieron a la muchacha, y por supuesto que ella no quería ese regalo, y ella se lo dio a su madre. Algunas
personas dicen que Herodes guardó esa cabeza porque era de una persona santa. Quizás había una manera de conservarla. Pero algunos eruditos dicen que posiblemente cuando Jesús resucita y se lleva a las personas al cielo, una de las personas que se llevó fue a Juan el Bautista, porque el rey Herodes, cuando se encuentra con Jesús, cuando está en el juicio, le dice, yo vi la cabeza de Juan que se unía con su cuerpo. Y es posible, pero no tenemos una ciencia bíblica afirmada. Pero eso fue una experiencia terrible. ¿Por qué tenía que ocurrir? Tú te preguntarás, como me preguntaba yo a tu edad, ¿por qué Jesús no libertó a Juan el Bautista? Él pudo haber ido con sus ángeles y sacar de la cárcel a Juan el Bautista y destruir todos los soldados. Eso era lo que yo pensaba cuando tenía tu edad. Porque yo me imagino que Juan estaría orando a Dios cada día por su liberación. Juan había hecho un gran trabajo. Él había anunciado que Jesús venía, Jesús era el Mesías, había bautizado a Jesús, lo había bautizado, y él había cumplido su misión. Él era un predicador extraordinario, predicaba las cosas con la verdad. La gente iba a donde Juan, su mensaje no los espantaba, sino sus mensajes los hacía pensar a ellos y tomar la decisión de ser hijo de Dios. Y Juan le decía lo que esas personas tenían que hacer para ser parte del reino de Dios. Te preguntarás por qué Jesús no lo libertó a pesar de tener un trabajo por excelencia. Pero la respuesta la encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, que dice que Juan haya muerto e iba a ser un ejemplo para todos aquellos mártires que en el tiempo de los romanos, en el tiempo de las persecuciones católicas, en el tiempo de las persecuciones que habían contra ellos, aún en nuestra época, esas personas iban a ser encarceladas, pero iban a morir, pero tenían seguro el reino de los cielos. Y eso fue lo que si Juan hubiera sido liberado, las personas que murieron después de la muerte de Jesús, y los apóstoles mismos murieron, hubieran pedido la misma respuesta que se le dio a Juan el Bautista. Juan ya había cumplido su misión y lo hizo bien. Él predicó, llamó al pueblo al arrepentimiento, bautizó a Jesús, señaló el pecado de su pueblo, señaló el pecado de su rey y muestra que cuando tú haces el trabajo de Dios no esperes aplausos. A veces vas a recibir encarcelamiento, persecuciones y hasta la propia muerte. Recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando tenía tu edad, un pastor fue asesinado por un grupo de narcotraficantes, delincuentes. Un hombre que estaba predicando, dirigiendo semanas de oración, pero por el tamaño y la talla que él tenía parecía un militar, lo confundieron y lo mataron a pesar de que él estaba haciendo un gran trabajo para Dios. No sabemos más que Dios lo guardó, porque ese hombre estaba en una zona demasiado peligrosa, pero fue guardado para el cielo. Dice, nosotros mientras vivamos en este mundo, la muerte, la tragedia, las pandemias, la injusticia, la tentación, el pecado va a tocar tu puerta. Aunque Juan el Bautista oró a Dios por su liberación, aunque los discípulos de Juan esperaban que Jesús le diera su liberación, la respuesta fue un no. Dios pudo haber dicho sí, o Dios pudo haber dicho espera un poco, pero la respuesta que se le dio a Juan y a sus oraciones, y a las oraciones de sus discípulos, y a las oraciones de quienes oraban fue un rotundo no. Pues en el futuro, o sea, otros hijos e hijas de Dios también serían encarcelados y condenados a muerte como Juan el Bautista. Así que la vida de Juan es un ejemplo de aquellos que van a padecer por mantenerse leales a Dios. El mundo va de mal en peor, esta pandemia no va a terminar, vienen cosas peores. Y un día en este mundo van a buscar culpables de estas tragedias. Así que van a culpar a los adventistas por guardar el sábado, porque nosotros somos el único pueblo
que guarda el sábado y sigue los mandamientos de Dios. Cuando nosotros no debemos temer, debemos tener una fe como la tenía Juan. Juan aceptó a Jesús, reconoció que Jesús era el Mesías. Por momentos tuvo dudas, pero con la respuesta que le dieron, su discípulo se mantuvo fiel a Dios. Y él aceptó su, su juicio final. Él no peleó con los soldados, él simplemente dijo, a Jesús le conviene crecer y yo desaparecer. Y entonces él aceptó su muerte, no peleó con los soldados, no dio palazos, él simplemente aceptó su voluntad. Ahora Juan, cuando Jesús venga por segunda vez, si es que no fue al cielo, cuando Jesús sube al cielo con aquellos justos, Juan tiene un lugar en el cielo. Así que a veces nos preguntamos, ¿por qué le sucede esto a las personas aún mismo en esta pandemia? Se nos han muerto pastores, médicos misioneros, hermanos que predicaban mucho de Jesús, personas muy activas en la iglesia. ¿Por qué tenían que sufrir ellos si eran personas que estaban haciendo el trabajo de Dios? Dios solamente lo sabe. ¿Ah? Dios sabe que realmente cumplieron su trabajo, cumplieron su misión y fueron guardados hasta la venida de Jesús. Así que si algún día te ocurre esto, estás en una cárcel, estás sufriendo por mantenerte leal a Dios, recuérdate que hubo alguien que se llamó Juan el Bautista que no reclamó. Él pudo haber dicho, Dios mío, yo hice mi trabajo bien, yo bauticé a Jesús, yo prediqué, mucha gente se arrepintió, yo creí en él, entonces sálvame, pero no. Juan aceptó la voluntad de Dios y él tiene seguro la vida eterna y cuando venga Jesús lo conoceremos si nos vamos al cielo. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que pueden sucederte y no encontramos respuestas. Cuando yo era niño, había un pastor que se llamaba Juan Núñez y era una persona muy predicadora, se iba a predicar y un carro lo atropelló y lo mató. Yo nunca supe por qué. ¿Qué pasó si era un pastor tan bueno, tan dedicado, tan empeñoso? Pero lo que yo sé es que Dios sabe en qué tiempo llama a sus hijos al descanso. Y esa es la voluntad que nosotros tenemos que confiar en Dios y recordar siempre que este no es nuestro mundo. Así que cuando Juan murió, ya no vio la injusticia, Juan ya no vio la muerte y la resurrección, ya no vio la muerte de Jesús y todo lo que Jesús tuvo que pasar, ya no vio la destrucción de Jerusalén. Juan simplemente durmió hasta la venida de Jesús nuestro Señor. Que Dios nos ayude, queridos amigos, queridos muchachos. Uno siempre espera que las personas que han sido buenas, que han tenido una buena acción, terminen bien, como en los cuentos de Disney que terminan felices para siempre. Pero las cosas son diferentes. En esta pandemia hemos podido ver muchas personas que realmente han sufrido, han pasado por situaciones difíciles y algunos